Relatos de terror. Suscríbete al canal. Cuenta la gente que la señora Azalia lloraba y suplicaba a su esposo, el señor Fernando Espinosa, que no se fuera, que no tenía por qué ir. Don Fernando, en tono comprensivo, le decía: «Tengo que ir, mujer. La hacienda se queda sola y tengo entendido que los zapatistas la están acechando para tomarla. Tengo que ir para hacerles frente». Azalia lloraba desconsoladamente. Él tomó sus pertenencias, se puso su sombrero y se echó al hombro su carabina. Ella corrió hacia él y le dio un abrazo muy fuerte. Fernando la tomó en sus brazos dándole un beso. Sus fuertes brazos la apretaron de tal forma que pareciese que sabía que sería la última vez que la vería. El abrazo duró unos segundos, pero Azalia sintió que el tiempo se hubiera congelado. Fernando salió por la puerta y ella solo escuchó el sonido de los cascos de los caballos. Se alejaban en el tiempo. Los días pasaron y un día llegó la maldita carta. En ella señalaban la noticia que jamás hubiera querido leer. La hacienda fue tomada. Don Fernando perdió la vida al defenderla. Azalia sintió que moría. Cada letra rompía un pedazo su corazón. Desde ese día vistió de negro, señal de luto que envolvía su destino. Él no volvió. Su cuerpo fue incinerado por gente que andaba en la bola. Ella no tuvo un cuerpo al cual llorar, una tumba que visitar. Solo tenía un recuerdo que vivía en su mente. Se encerró en su cuarto, sin comer ni dormir. La gente contaba que había perdido la conciencia. Muchas la llamaron loca, pero el caso es que empezó a vagar por las calles. Pero su lugar preferido era el panteón. La tierra santa le provocaba tranquilidad que su alma en ese momento necesitaba. Un día, un terrible día, la encontraron. Fría, tiesa, con los ojos abiertos, mirando al cielo, los brazos extendidos, como quien quiere abrazar, sentir al ser querido. Ahí se encontraba ella, muerta, se había ido. El fantasma del camión. Provengo de una familia de urbaneros. Mi abuelo, mi padre y mis hermanos hemos vivido entre camiones de pasaje. Nuestro día inicia a las 5 de la mañana. Lavamos el carro y lo aseamos, para después irnos a la base a iniciar con la ruta que nos hayan asignado. Nuestro día termina a las 11 o 12 de la noche después de entregar el autobús con tanque lleno y la cuenta del día al patrón. La siguiente historia que les contaré me sucedió precisamente en mi unidad de motor. La verdad, solo de recordar me dan escalofríos. Todo inició esa tarde. Una lluvia torrencial se dejó caer. El camión se llenó de forma alarmante. Muchos pasajeros abarrotaron la unidad. Nadie quería permanecer en la calle a merced de la lluvia. Las 3 últimas vueltas que realicé en la noche fueron en esos términos. La oscuridad de la noche hacía más tétricas las calles. En algunos lugares la luz se había ido debido a la tormenta. Así terminé mi último viaje. Serían aproximadamente las 11 de la noche. Ya me dirigía a entregar mi cuenta. Ya había cargado el tanque de gasolina y me había quedado algo de ganancia. Me sentía contento ya que a esa hora mi esposa ya me esperaba con la cena lista. Tardé como media hora en lo que hice cuentas con el patrón y entregué mi cuenta. Ya me retiraba a bordo de la unidad.
El patrón me conocía lo responsable que era y me permitía llevarme el camión a mi casa. Lo estacionaba frente a la casa y estaba pendiente de él. Le cerraba bien y así se quedaba listo para el día siguiente iniciar el trabajo. Esa noche me retiré a bordo del camión. Iba solo, apagué las luces internas y me dirigía a mi casa. La tormenta ya casi terminaba, solo se percibía una ligera brisa acompañada de una ligera llovizna. En ese momento, todo permanecía en silencio. En el interior de la unidad ya había apagado el estéreo. Me había fastidiado tanta música todo el día. Solo el sonido de las hules de los limpiaparabrisas se escuchaba. Iba muy concentrado en la carretera. Mi mirada se perdía en el parabrisas. De pronto, algo hizo que dirigiera mi mirada hacia el espejo retrovisor, y lo que vi hizo que mi corazón empezara a latir apresuradamente. En uno de los últimos asientos se podía apreciar la figura de una persona. Pude ver que tenía una apariencia desmejorada y siniestra. Tal vez fue el ambiente de esa noche o el temor a lo desconocido, pero los pelos se me erizaron. El pensamiento lógico regresó a mí. Pensé que sería una persona que se había subido en un descuido mío. A la primera ocasión que pude, me orillé en la carretera y tomé una llave que llevaba bajo el asiento. Caminé hacia la parte de atrás del camión. Encendí las luces antes, pero al buscar bajo todos los asientos no encontré nada. Eso me atemorizó más, ya que al no ser algo físico, me indicaba que se trataba de algún aparecido. Al pensar esto me persigné y me regresé a mi asiento. En esta ocasión no apagué las luces y así me dirigí a mi casa. Me sentí como un tonto, pero decidí no darle importancia. Al llegar a casa, preferí no comentarle a mi esposa para no preocuparla. Al siguiente día, cuando iba a entregar la cuenta de la unidad, le comenté lo que vi al patrón. Él me miró un poco serio y me dijo, casi en voz baja: ese camión que traes, hace como un año, cuando circulabas por el centro, un pasajero sufrió un infarto y falleció. Llegó la ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Algunos de tus compañeros que han manejado el camión les ha pasado algunas cosas extrañas. Lo sé porque me han comentado, así como lo haces ahora tú. Y yo les he dicho que si está bien con la unidad o se las cambio por otra. Algunos la dejan y otros siguen conduciéndola. Ahora te pregunto a ti, ¿quieres seguir conduciéndolo o te lo cambio? Le contesté que me lo dejara, que no había problema. Los días siguientes no volvió a pasar nada extraño, y así, todo por varios meses, hasta aquel día que recuerdo fue en diciembre, precisamente el día 24, en plena Navidad. Mi ruta en esta ocasión era precisamente por el centro de la ciudad. Ya estaba impaciente por realizar mi última vuelta. Después de eso me retiraría a cenar en casa de mis suegros. Esa noche, en mi última vuelta, ya casi llegaba a la terminal. Faltaban por bajar 3 pasajeros, 2 hombres y una dama. En eso, la dama se paró de su asiento y tocó el timbre de la bajada. Detuve la unidad en el lugar adecuado y en ese momento los 2 tipos que estaban en la unidad se dirigieron hacia mí. Sacaron un arma de fuego, me pidieron que apagara el motor y con insultos me pidieron que entregara todo el dinero que llevaba. Uno de ellos me golpeó en la cabeza y el otro gritaba que le entregara todo el dinero. En esos momentos serían las 10 de la noche aproximadamente. Los tipos, al ver que la calle estaba sola, me pidieron que apagara las luces del interior del carro. Las apagué y les entregué todas las monedas y billetes que llevaba. Las guardaron, pero me seguían golpeando, ya que no me podían dejar porque yo me resistí. Pensé que me dispararían, ya que estaban muy molestos. La noche era oscura, la calle estaba en penumbras y la unidad estaba igual. Algo sucedió de pronto. Del fondo del camión, una figura sepulcral se materializó. Era como un destello en figura humanoide. Aquellos tipos, al ver aquella cosa, se miraron el uno al otro. Pude notar miedo en su vista. Aquella cosa se dirigía hacia el frente de la unidad. Esos sujetos
Salieron corriendo, dejando varias monedas que tenían en sus manos. Huyeron con rumbo a las calles solitarias. Aquel espectro los siguió. Casi perplejo me quedé mirando cómo corrían aquellos tipos. A los minutos escuché que gritaban de forma lastimera, pero entonces reaccioné. Encendí la unidad y me fui de aquel lugar. Cuando llegué a la terminal le platiqué lo que me había pasado al checador, quien me ayudó a limpiarme la sangre que me escurría de la cabeza. Él me dijo que tal vez el alma en pena de aquel pasajero me ayudó al ver las injusticias que estaban sucediendo, que tal vez se trate de un alma buena que se quedó atrapada en esta dimensión sin poder trascender. Después de aquellos hechos, no me volvió a pasar nada sobrenatural en aquel camión de pasaje. ¿Ustedes qué creen? Los leo en los comentarios. Cuando la muerte llega. Esa tarde, la lluvia estaba por caer. Se presentaba un cielo aborregado de nubes negras. Ya serían alrededor de las 5 de la tarde. Sabía que la tarde me ganaba para llegar al trabajo. Tenía el tiempo medido, ya que en el transporte me llevaría unas 2 horas de camino hasta el lugar donde laboraba. Traté de apurarme y en 5 minutos ya estaba caminando por la calle para dirigirme hacia la parada de la Urban. Llegué a tiempo y me subí. El transcurso hasta la otra parada duró aproximadamente 1 hora. Después bajé. Sabía que tenía que transbordar a otra unidad. Caminaba por la calle. Pude ver el rojo del semáforo. La figura de la luz de paso le daba el siga al transeúnte. Caminaba apresuradamente y casi alcanzaba la otra acera cuando un rechinar de llantas me hizo voltear. Todo fue tan rápido. En ese momento sentí un impacto en mi cuerpo. La camioneta gris casi estaba encima de mí. Solo un golpe seco logré escuchar. Mi cuerpo voló por los aires y caí sobre el asfalto. Mi cabeza rebotó sobre el mismo y un crujir de huesos en mi interior me dejaron totalmente inconsciente. Pude sentir cómo mi alma, o tal vez mi conciencia, dejaba mi cuerpo inútil, hecho un despojo humano. Mi mente etérea se iba volando hacia el cielo. Desde las alturas pude ver cómo mi cuerpo retorcido quedaba tirado sin vida. Una gran cantidad de sangre emanaba de mi interior y salía por mi boca. La gente se arremolinaba alrededor de mi cuerpo. Algunos querían ayudarme, pero ya era demasiado tarde. El dueño del vehículo que me atropelló huía con rumbo desconocido, dejando partes de su auto por el camino. Alguien intentó detenerlo, pero aquel hombre se dio a la fuga. En ese momento, mi alma se confundía con el aire de la atmósfera y de pronto todo se volvió oscuro. No supe más de mí. De pronto recobraba mi conciencia por intervalos de segundos y podía verme en la plancha del quirófano, con varias luces encima de mí. Incomodaban mi mirada. Por ratos escuchaba a los médicos intentando salvar mi vida, aplicándome medicamentos, y de pronto otra vez la oscuridad. Cuando recobré la conciencia, me encontraba en una especie de selva. Una gran cantidad de vegetación me envolvía. No sabía dónde me encontraba, pero todo era muy verde. Me hice paso entre las ramas de los arbustos y busqué algo que me orientara para buscar una salida de aquel lugar. Mientras caminaba, me preguntaba qué había pasado, por qué me encontraba en aquel lugar selvático, pero mis recuerdos no me daban a comprender esa situación. Caminé por aquel lugar y de pronto, entre los matorrales, pude ver cómo una figura de un felino de color oscuro se paró frente a mí. Me miró con esos ojos amarillos y por un momento no supe si correr o quedarme quieto. Opté por lo último. Aquel animal jadeaba y me miraba, cuando de repente de entre los arbustos salió un tigre, quien se abalanzó sobre el felino oscuro, que pude ver mejor que se trataba de una pantera. Los dos se entrelazaron en una pelea brutal. Imaginé que se peleaban por comerme. Entonces aproveché la ocasión y salí corriendo de aquel lugar. Me interné en la profundidad de aquel lugar y de pronto me encontré en un claro de aquel bosque. A lo lejos pude ver un pequeño lago.
No sé por qué se me vino a la cabeza dirigirme hacia él con la intención de tomar agua, pero a pesar de que corrí por mucho rato, no tenía sed. Solo por instinto caminé hacia el pequeño lago. Me acerqué hacia él y me agaché para beber algo de agua. Mi reflejo se podía apreciar en aquella agua cristalina. De pronto, de las profundidades del agua, un ser terrorífico salió, a unos centímetros de donde me había agachado. El ser era como una sirena con cuerpo de mujer, cara de pájaro y cola de pez. Al salir a la superficie del agua, extendió sus brazos y de ellos se formaron unas alas que lo impulsaron para salir volando hacia el cielo. Aquel ser no me había visto y pude ver cómo aquella criatura volaba hacia un volcán que se veía a lo lejos. Pude notar que de pronto la tierra empezó a temblar y grandes rocas eran eruptadas por aquel volcán, que de pronto empezó a lanzar fumarolas de fuego. Toda la quietud del lugar se volvió caótica. De entre la vegetación salió una gran cantidad de animales que corrían con dirección hacia mí. Como pude, corrí, alejándome de aquel lugar. Escuchaba que detrás de mí los demás animales corrían y de repente dejé de escucharlos. Cuando volteé mi cabeza, ya estaba solo. La noche había caído y me encontraba en las dunas de un desierto. Mis pies se hundían entre las arenas de aquel lugar. A lo lejos pude ver que había una fogata encendida, por lo que imaginé pedir ayuda con los que se encontraran ahí. Caminé con dirección hacia aquel lugar, y cuando ya me encontraba cerca, vi que un hombre yacía tirado en aquel lugar, a un lado de la fogata. Me acerqué a él y le dije que dónde me encontraba, qué había pasado. La luz de la fogata iluminó su rostro y pude ver su cuerpo. Era el de un hombre, pero su cara era la de un búho. Cuando lo vi, casi me caigo cuando retrocedí un paso hacia atrás. Él se incorporó y me dijo: Bienvenido al mundo de los muertos, Iván. Aquí empieza la eternidad. En ese momento me daba cuenta que había muerto, pero esa sola idea me aterrorizó y todo mi ser se negaba a creerlo. No me había despedido de mis padres y mis hermanos. Me faltaban muchas cosas por hacer, mis metas, mis esperanzas. Mi novia, con la cual había terminado unos días antes, me negaba a aceptarlo. Aquel sujeto era la muerte. Lo único que alcancé a hacer fue salir corriendo de aquel lugar. Corrí con todas mis fuerzas y de pronto sentí que volaba, que era libre, que flotaba en el aire. Una sensación de libertad se apoderó de mi ser. De pronto, unas luces redondas me impedían ver claramente. Escuché unas voces que decían: se nos va, se nos va. Algo me impedía respirar libremente y en mi cuerpo un impulso, como si un rayo hubiera caído encima de mí, hizo vibrar todo mi cuerpo y de pronto alguien me decía: tranquilo, ya pasó. Abrí mis ojos y pude ver que me encontraba en la sala de emergencias de un hospital. Los que se encontraban alrededor de mi cama eran varios doctores y enfermeras que al verme me anestesiaron porque yo gritaba como un loco por el susto de lo vivido. De repente, mis ojos se sintieron adormecidos y caí en un sueño profundo. Cuando desperté, mis padres se encontraban al lado de mi cama. Me abrazaron y lloraron conmigo. Fue el mejor momento de mi vida. Sentí volver a nacer. Con el paso de los días, una vez recuperado, me dieron de alta y mis padres me llevaron a la casa. Doy gracias a Dios por recuperarme del accidente y aprovecharé esta segunda oportunidad que tengo para vivir una vida mejor. Esta anécdota es una enseñanza de vida. Agradezcamos todos los días por la vida y por lo que tenemos. No perdamos el tiempo en odios y rencores. Al final, la vida es una y se va rápidamente. No la desperdiciemos en cosas malas.
Desde aquella noche lluviosa, en aquella casa abandonada, las cosas mejoraron en mi entorno laboral y sentimental. El aumento salarial en mi trabajo me había dado más soltura y los lujos que quería me los empecé a dar. Además, Roxana, la chica más hermosa de mi oficina, me empezó a hacer plática. Así, de la nada, después de varias citas, fue mía. La tenía a placer cuando yo lo deseaba. Al poco tiempo, logré comprar mi primer automóvil. Me sentía en plenitud. Mis amigos me envidiaban, ya que Roxana era asediada por varios de ellos, pero solo tenía ojos para mí. Podía notar la envidia en sus ojos y eso me producía placer. Los celos los carcomían al verme salir con ella. Su figura escultural era impactante y hasta los más altos jefes me veían con recelo. Claro, lo entendía. Ella era una mujer de piel blanca, cabello castaño y de ojos claros, unos labios rojos como cereza, y qué decir de su cuerpo, cintura breve, caderas pronunciadas y piernas esbeltas. Disfruté mucho esas épocas, solo los recuerdos me quedaban. Ahora, recostado en el césped verde de aquel parque, me acomodaba para seguir durmiendo. Mi barba crecida me estorbaba en mi boca, ya mojada por la brisa que me daba. Aún así decidí dormir. No quería apartar de mi mente los bonitos recuerdos que aún me perseguían. Y es que todo se había terminado para mí cuando dejé de cumplir mi contrato con el diablo. Aquel papel que firmé con sangre en aquella noche que jamás olvidaré. Todo inició cuando circulaba por la carretera en el vehículo de la empresa. La llanta se había ponchado y cuando intenté cambiarla, algún tonto que había utilizado el vehículo antes que yo había dejado otra llanta ponchada. Se les había olvidado mandarla a parchar. Eso me había provocado una gran furia. Una vez que desmonté la llanta y ver la otra igual, cerré el vehículo y caminé por la carretera buscando alguna vulcanizadora donde me arreglaran el neumático. Después de varios minutos de andar por la carretera, pude ver a lo lejos una construcción. Afuera había una llanta que decía vulcanizadora. Agradecía a Dios por encontrar una. Apresuré el paso y cuando llegué al lugar, este parecía abandonado. Hablé saludando. Nadie me respondió. De pronto, un ruido en el interior de aquel lugar me hizo pensar en que alguien se encontraba dentro. Entonces, casi con un grito pedí ayuda, diciendo lo que me había pasado. Nadie respondió. Sentí una sensación de que alguien me miraba. Pensé que se hacían los interesantes para sacarme más dinero por el servicio. Otra vez hablé mencionando lo que me había sucedido. El silencio fue mi respuesta. Casi enojado, decidí entrar al lugar. Sabía que alguien me miraba desde adentro. Cuando entré al cuarto aquel, pude ver herramientas y llantas viejas en el lugar. Eso me hizo pensar que alguien se encontraba ahí. Cuando escaneé todo el lugar, me di cuenta que no había nadie, pero esa mirada aún me seguía. La sensación de ser observado me seguía. De pronto, de la profundidad de la oscuridad, alguien me dijo con una voz ronca: Sé que te puedo ayudar. Aquella voz me causó escalofríos, pero mi sensatez me decía que se debía a lo tétrico del lugar. Le contesté: se me ponchó mi llanta, le pagaré bien si me ayuda. De donde se escuchó la voz emergió una figura humanoide en la oscuridad. Se veía con ropas oscuras. Aquel ser me dijo: Sé que te puedo ayudar a cumplir tus más grandes deseos. Sé que anhelas riquezas y poder. Solo tienes que cumplirme. Quedé mudo ante tales afirmaciones. La verdad, desde hace muchos años atrás añoraba riqueza para poder salir adelante, ya que la vida me había tratado mal y mi vida era vacía. Mi más terrible verdad se encontraba ahora ante mí. Alguna vez imploré ayuda al demonio. Necesitaba que alguien me ayudara en esos tiempos y nadie acudió en mi ayuda. Y ahora aquel ser me encontró y no sabía qué decir. Sabía que era él.
aquel ser volvió a pronunciar la misma propuesta. Tenía miedo, pero me controlaba. Aquel ser entró en mi mente y pude ver todo lo que me esperaba: riqueza, mujeres y todo tipo de lujos. Sentimientos de ambición, lujuria y poder se apoderaron de mi ser. Con voz entrecortada le contesté: ¿qué tengo que hacer? Aquel ser humanoide me extendió un papel blanco que pude ver a pesar de la oscuridad. Me dijo: sabes que me entregarás a cambio, ¿verdad? sabía en mis adentros que se trataba de mi alma. Le dije que sí. Entonces firma. Me dijo. A la vez que me decía esto, me entregó una pequeña daga. Cuando la tomé sentí que estaba filosísima, que me cortó la mano con la que la tomé. La sangre escurría por el papel al instante. El ser me dijo: Pronto sabrás de mí. Si no cumples, sufrirás las consecuencias. Cuando reaccioné, me encontraba cerca del auto y pude ver que la llanta que se encontraba en la cajuela estaba inflada. Me apresuré a cambiarla por la ponchada y me retiré a toda prisa del lugar. Me puse nervioso, no sabía si lo que había pasado era real o solo lo había alucinado. Llegué a mi casa y guardé el coche. Al otro día, en el trabajo todo empezó a cambiar. Una vez más recordaba a Roxana, con quien me casé, y pude subir escalando puestos en la empresa en la cual trabajaba. El dinero llegaba a mis manos de forma abundante, y de pronto me encontraba siendo socio de los dueños de la empresa. Vivía muy feliz con Roxana. Un día me dio una gran noticia. Estaba esperando un bebé. En ese momento fui el hombre más feliz del mundo. No cabía en mi felicidad. Todo se me estaba dando como lo había pensado. La gente me respetaba y era muy solicitado en fiestas y acontecimientos de las personas. Los meses pasaron y había olvidado aquel incidente de la llanta. Para mí había sido un momento de alucinación. Lo único que me importaba era mi presente. Llegó el día del nacimiento de mi bebé. Llevé a Roxana al mejor hospital de la ciudad. Esa noche esperábamos que naciera mi bebé, que sabíamos que iba a ser un hombrecito. Mientras estaba en la sala de espera, un hombre se me acercó y de pronto me habló. Pude reconocer esa voz ronca que ya había escuchado antes y un escalofrío me invadió. Aquel hombre me dijo: El amo quiere en sacrificio a tu hijo para continuar con el contrato. Al escuchar aquello, mi enojo se hizo presente, y cuando le iba a reclamar al hombre aquel, este había desaparecido del lugar. Jamás imaginé que ese día iniciaría toda mi desgracia. Jamás iba a dar a mi hijo en sacrificio. Eso nunca lo haría. Ni por mi mente pasó lo que seguiría. Mi bebé nació casi en la madrugada de aquel día. Después de que dieron de alta a mi esposa, la llevé a la casa. Cosas raras empezaron a ocurrir. Mi bebé lloraba todas las noches, apenas oscurecía. Varias veces acudí al doctor a revisarlo sin encontrarle nada. Se le hicieron varios estudios y no le encontraban el mal. En el fondo de mi corazón sabía que algo muy malo estaba por pasar. En una ocasión en que iba por la calle paseando a mi perro, una mujer se me acercó. Era una pordiosera, quien al verme se abalanzó sobre mí y me dijo: Debes cumplirle al amo. Mi perro al verla empezó a aullar de miedo. Aquello me dejó pensando en lo que había hecho. Me reprochaba mi actuar. Después de eso, una noche cuando intentábamos dormir a mi pequeño hijo, la luz de la casa se fue y murmullos se dejaban escuchar. Salían de las paredes. Las luces parpadeaban y un frío intenso se hizo presente. Sabía que el diablo reclamaba lo suyo. El bebé enfermó y a los pocos días falleció. No alcancé a bautizarlo, como ya varios me habían sugerido. Roxana decayó en su salud.
Ahora lucía una piel avejentada y amarilla. Había perdido la frescura y calidez. El dolor por la muerte del niño le habían provocado una profunda depresión. Ella murió a los pocos meses. Las consecuencias de mis acciones se hacían presentes. Sabía que el diablo me había dado y ahora me quitaba todo. Los negocios sufrieron las mismas consecuencias. La empresa se declaró en bancarrota y lo poco que quedaba se fue en la indemnización de los empleados. Las deudas que acumulé me hicieron vender lo poco que me quedaba. Terminé durmiendo en la calle, siendo un pordiosero que dormía en cualquier lugar que se pudiera. Ahora ando dando tumbos por la ciudad. Aún me persiguen los demonios y siento que ahora me reclaman y me maldicen. Espero y un día el Eterno se apiade de mi alma y pueda dormir sin tener esas pesadillas recurrentes. Todo por la maldita ambición. El monje maldito. Desde muy joven fue criado en un convento. Sus padres lo habían abandonado en las puertas de la iglesia de aquel lugar. El convento era de los padres dominicos. En su tiempo fue uno de los más grandes en la región. Se encontraba apartado a varios kilómetros de distancia de la población más cercana. Por lo regular, varias personas de los pueblos aledaños habían abandonado a sus hijos, no esperados en aquel lugar. Esa tarde en que encontraron al pequeño era uno de aquellos días de invierno en el que el frío en esa región calaba hasta los huesos. El hermano Mariano encontrábase dándose una caminata alrededor de la iglesia, esto con la finalidad de que le diera la digestión después de comer. En eso, un llanto de un bebé se escuchaba lejano. Al principio el hermano Mariano pensó que se trataba de un gato, pero el llanto siguió por varios minutos. Entonces Mariano decidió acercarse hasta donde se encontraba escuchando aquellos lloriqueos. Cuando grande fue su sorpresa, pudo ver envuelto en una sábana a un pequeño cuerpecito. Era un bebé que tal vez a lo mucho tendría unos días de nacido. Lo levantó del suelo y al observar hacia todos lados pudo notar que el lugar estaba terriblemente solo. Los que lo abandonaron se habían marchado. El hermano Mariano tomó al bebé y se dirigió hacia donde el hermano superior tenía su habitación. Cuando éste le permitió el acceso, Mariano le narró lo sucedido y el superior, al no tener una solución a la mano, optó por conservar a aquel pequeño ser. Los días pasaron y los meses. El niño creció y se hizo del cariño de los monjes, quienes se encariñaron con él también. El superior no estaba de acuerdo, ya que el bebé significaba una boca más, y debido a la escasez en que vivían, buscaban afanosamente que alguna familia lo adoptara, pero nadie se quería echar una carga más. Por lo que el Padre Superior decidió que en lo que crecía, alguien se animaría a adoptarlo, pero no fue así. Aquel niño, al que llamaron Jacobo, creció hasta la edad de 15 años y decidió consagrar su vida a Dios, por lo que los monjes le enseñaban las diferentes materias que debía de aprender para encaminarse a ser sacerdote. Aquel joven no había conocido más allá del convento y solo había vivido encerrado entre las paredes del mismo, por lo que no tenía trato con demás personas que no fueran los monjes. El Padre Superior decidió que Jacobo fuera a estudiar al seminario de la capital, donde aprendería lo suficiente para ser un buen sacerdote. Un día de abril, uno de los hermanos lo acompañó para tomar el tren que lo trasladaría a la capital. El Padre Superior le había dado una carta para que se presentara en el seminario y explicara su situación. El día siguiente, Jacobo llegó a la capital. Al ver todas las edificaciones quedó admirado de tanta belleza en la ciudad, sus calles, su gente y todo su bullicio. Cuando llegó al seminario se presentó con el rector
a quien le entregó la carta. Este la leyó y ordenó a uno de sus profesores que lo acomodaran en una habitación. Esa fue la primera noche de Jacobo en el seminario. Los días pasaron y poco a poco Jacobo se fue acostumbrando a la vida en el seminario. Tomaba sus clases y una de las preferidas era la de clase de la música. Le ponía mucho empeño y aprendió a tocar varios instrumentos, principalmente la guitarra. Así pasaban los días en el seminario. Cierto día, en que se celebraba un retiro espiritual, acudieron acompañando al arzobispo dos de las monjas del convento de la Concepción. Una de ellas le pareció a Jacobo realmente bella, a pesar de los hábitos. Era la primera vez que podía ver tan de cerca a una mujer. Aquella joven había impactado tanto a Jacobo, ya que era muy joven y de finas facciones, que Jacobo no las podía sacar de su cabeza. Con el paso de los días, estuvo indagando para saber más acerca del convento de aquellas monjas. Llegó a enterarse que su convento estaba a unos kilómetros cerca de donde estaba situado el seminario. Para alegría de Jacobo, en el seminario se preparaba una celebración ecuménica, donde participarían varias agrupaciones católicas, entre las cuales un grupo de monjas acudiría al seminario con su grupo de coro a cantar alabanzas. Jacobo contaba los días para la celebración. Estaba entusiasmado por ver a la monja que días antes había conocido. Así pasaron los días y el día esperado llegó. Jacobo pudo ver que entre las monjas del coro se encontraba la joven monja que había visto antes y que tanto le había impactado. En esa ocasión esperó el momento oportuno para poder hablar con la joven, y el momento se presentó. Ella caminaba por el jardín cuando Jacobo le salió al paso, y sin querer entabló plática con la joven monja. Ella casi sin querer le dijo su nombre y se presentaron. Como buenos religiosos se despidieron en nombre de Dios. Después de eso, Jacobo quedó enamorado de aquella bella mujer, pero al pasar los días se le volvió una obsesión que no podía apartar de su mente. Fantaseaba con ella de forma erótica. Tanto llegó a quedar afectado que inició un plan para poder tener a la monja. En su mente enferma de pasión, un día se le presentó la oportunidad. Y cuando aquella monja caminaba por los pasillos del seminario, fue detenida por Jacobo, quien la tomó por la espalda y tapando su boca la introdujo hacia uno de los salones que en ese momento se encontraba en completa soledad. En el interior del mismo sació su sed de pasión y al final dejó a la monja tirada en el suelo, no sin antes amenazarla con causarle algún mal si hablaba. Unos meses después de aquel hecho, la joven monja abandonó los hábitos y se fue del convento sin que se supiera más de ella. Los años pasaron y llegó el tiempo en que el monje se ordenó sacerdote en la catedral de la ciudad. Después de eso, le habían mandado a una parroquia de un lugar lejano a la capital. Sus votos de obediencia lo obligaron a ir a ese lugar abandonado de la mano de Dios. A los pocos días, el tren lo llevó hasta aquel lugar donde lo esperaba un clima tropical con temperaturas de más de 30 grados centígrados. Una carreta lo condujo hasta la iglesia, que sería su nuevo hogar. El lugar lucía descuidado, con señas de haber sido casi abandonado. Las paredes lucían deslavadas y con muchas telarañas. Imaginó que le esperaba mucho trabajo, pero jamás imaginó que ese lugar sería su perdición y su muerte. Así pasaron los días en aquel lugar, donde inició limpiando la iglesia y tratando de que la gente llegara a la misa. La gente lucía muy apática y casi nadie asistía a la iglesia, por lo tanto las limosnas eran de unos cuantos pesos. La gente del pueblo era muy hereje y sus creencias eran más importantes que la mismísima fe. Los brujos abundaban en aquella región. Cuando algo malo pasaba, la gente acudía a ellos antes que a un sacerdote o a un doctor. La vida continuó en aquel lugar.
Jacobo ya estaba harto del calor insoportable. La comida para él era escasa y las personas seguían en sus costumbres. En esa región las mujeres eran de un aspecto voluptuoso y un cuerpo muy desarrollado a pesar de tener edades cortas. Las mujeres se desarrollaban rápidamente. A Jacobo le fue fácil conseguir un amante que lo satisfaciera. Por aquellos lugares la bebida alcohólica era hecha a base de caña y corría en todas las cantinas de la región. Quien no supiera tomarla era presa de sus síntomas. En aquellos tiempos, una gran tormenta se desató por el lugar. Los brujos hacían sacrificios a sus deidades, pero la tormenta no calmaba. En partes bajas, la inundación del agua hasta había alcanzado niveles muy altos. Los habitantes de la región, al ver que nada les daba resultados y al sentir el temor de morir, acudieron a la iglesia. Una noche, las puertas de la iglesia fueron empujadas por una multitud de gente que buscaban al sacerdote Jacobo. Cuando éstas cedieron ante la fuerza de los empujones de la gente, lo que vieron aquellos feligreses jamás lo hubieran imaginado. En la mesa del altar se encontraba acostado el padre Jacobo, desnudo. A su lado se encontraba una joven mujer, quien yacía muerta, inerte, desnuda y con los ojos abiertos como quien no cree lo que vio. A su lado se encontraba un mantel blanco, en partes, y rojo, de un líquido que escurría por el piso. Aquellas personas que entraron buscando el refugio de Dios no esperaban ver aquella terrible escena y por un momento no supieron qué hacer. Alguien de los presentes gritó: ¡Sacrilegio! ¡Sacrilegio! Otro más dijo que lo que sucedía era castigo de Dios. Alguien más se abalanzó sobre aquel monstruo que había cometido aquel delito. Jacobo parecía estar borracho, ya que sus ojos vidriosos parecían llorar. La multitud lo tomó de los brazos y de las piernas y lo llevaron al pasillo principal de la iglesia. Ahí le prendieron fuego. Los gritos de aquel desdichado se escuchaban dramáticamente y hacían olvidar el ruido de los rayos que caían afuera. El olor a quemado se esparció hacia afuera de la iglesia y cual si fuera incienso que se esparce por el aire inundó el lugar. Las personas empezaron a sentir un asco brutal. Muchos empezaron a volver el estómago y como si fuera por arte de magia, la lluvia empezó a ceder y al poco rato todo terminó. La tormenta se terminó y aquella fogata humeante seguía encendida. Las personas una a una se fueron retirando del lugar. Al analizar lo que habían hecho, nadie dijo nada y de pronto una oscuridad absoluta invadió todo el recinto. De pronto, un nuevo día iniciaba, con un sol en todo su esplendor, con un cielo azul, azul. El nuevo día inició y todo terminó para las personas de aquel lugar. La iglesia fue limpiada y se abrió para que todos acudieran a ella. No te olvides suscribirte a mi canal, muy pronto subiré más historias. Dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Déjame tus comentarios, contestaré todos. Si quieres dejarme tu historia o relatos, mi correo es comunidadtenebrosa@gmail.com.